de preparación física, mental y conocimientos para poder desenvolver, ¿no? Enfrentarse a situaciones extremas, a veces muy extremas en el espacio, ¿no? Entonces, hoy nos vamos a abocar a discutir, conversar al respecto de la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca para el médico también es una situación tremendamente difícil e importante porque depende de nuestra conducta para poder llevar a buen término, a buen suceso. La insuficiencia cardíaca entonces es un síndrome clínico caracterizado por signos y síntomas que vienen de la incapacidad del corazón en bombear sangre para suplir adecuadamente las demandas metabólicas de los tejidos periféricos o hacerlo sobre altas presiones de llenado capilar, ¿no? Pido disculpas a los compañeros bolivianos, no quise cambiar la estructura de las frases en portugués para que no tenga complicaciones en la traducción. Podemos categorizar de acuerdo con la cronología del comienzo de la enfermedad: insuficiencia cardíaca aguda e insuficiencia cardíaca crónica, ¿no? Podemos subcategorizarla de acuerdo con la fracción de eyección, que significa la capacidad del ventrículo izquierdo de funcionamiento y envío a todos los órganos, con fracción de eyección reducida, fracción de eyección intermediaria y una fracción de eyección preservada. Podemos subcategorizarla también conforme al perfil hemodinámico. Tenemos la clasificación de Stevenson, que nos habla de 4 clasificaciones: un perfil A, perfil B, perfil C y un perfil D. Perfil A cuando el paciente está casi dentro de la normalidad, podemos decir, ¿no? No hay señales de congestión. El perfil B cuando hay dificultad, falta de aire, dispnea o ortopnea, ¿no? En pie, turgencia yugular, ¿no? Estertores en B3, estertores crepitantes en campos pulmonares y aidítico abdominal. El perfil C cuando realmente hay una congestión, ¿no? Una descompensación hemodinámica, ¿no? Extremidades frías, hipotensión, la sensibilidad del sensor está disminuido y existe un empeoramiento de la función renal. Y el perfil D cuando el cuadro clínico es grave y hay necesidad de drogas vasoactivas, ¿no? En la insuficiencia cardíaca entonces tenemos el examen físico, que es fundamental para poder diagnosticar el cuadro clínico en general, ¿no? En el futuro probablemente nuestros colegas tendrán el famoso ojo clínico cuando el paciente entra al consultorio arrastrando los pies, cabizbajo, demasiado hinchado, podremos al instante identificar el cuadro clínico, ¿no? Existe la presencia o ausencia de algunos síntomas que pueden ser congestión y bajo débil. La congestión es diferente tanto en el ventrículo izquierdo como en el ventrículo derecho. Cuando es el ventrículo izquierdo va a haber disnea, ortopnea, disnea paroxística nocturna, taquipnea, ausculta pulmonar con estertores crepitantes, es una famosa señal de congestión pulmonar, ¿no? Y el murmullo disminuido de las bases pulmonares, ¿no? Quiere decir que hay derrame pleural. Tenemos ahí un cuadro de disfunción con ortopnea, disnea paroxística nocturna. ¿Cuándo tiene que ver congestión bajo débito? Congestión ventricular derecha principalmente, tendremos edema periférico, inapetencia, dolor o desconforto en el hipocondrio derecho, que es el lado del hígado, plenitud gástrica, edema con casico de extremidades, hepatomegalia, ascitis, éxtasis yugular y reflujo hepatoyugular. Casico de extremidades para nosotros en Bolivia tiene que ver el famoso, la señal de Godet, ¿no? El casico cuando más profundo presenta, sostenga la profundidad es mucho más grave de edema, ¿no? Cuando tenemos señales de
bajo débito, el paciente presentará fatiga, flaqueza, quiere decir, debilidad, intolerancia a ejercicios, anorexia, taquicardia, hipotensión, extremidades frías y mal perfundidas y alteración del nivel de conciencia, principalmente cianosis. Entonces ahí tenemos el famoso cuadro clínico de la cianosis. Vean, mis queridos colegas, los internos e internos, cómo es importante la ausculta, la semiología cardíaca, en general la semiología, ¿no? Si nosotros no le pedimos al paciente, abra la boca y observamos la boca, jamás podremos ver la parte de la cianosis en boca y lingual. O si le pedimos las manos, ¿no es cierto?, para poder ver la parte de cianosis periférica. Este cuadro es muy interesante, lo repliqué de internet y yo creo que es algo mnemotécnico, ¿no? La insuficiencia cardíaca derecha tendremos la turgencia yugular, hepatomegalia, ascitis, anorexia, reflujo hepatomedular y edema de miembros inferiores. Y la insuficiencia cardíaca izquierda tendremos cansancio de los esfuerzos, ortopnea, disnea paroxística nocturna, ¿no? Presión venocapilar aumentada, estertores, tos, cianosis, taquicardia, ¿no? Ahí tendremos las bullas, los ruidos cardíacos. Solo para recordarles la ausculta cardíaca, el foco aórtico siempre a la derecha, pulmonar a la izquierda, tricúspide y mitral van abajo, ¿no?, de los dos focos principales. Llegó un alumno de tercer año en la universidad, en el hospital de la universidad de trabajo, y decía, no hay problema, es importante escuchar sobre el soplo, no interesa en qué espacio cuadrante uno escucha. No es bien así, ¿no? En realidad en cada foco nosotros podemos observar diferentes ruidos cardíacos que nos van a alterar e informar el cuadro clínico en aquel momento. Tendremos que evaluar la volemia, el peso, la tolerancia física para las actividades cotidianas, ¿no? Vamos a hacer un descanso porque allá al fondo creo que los colegas están queriendo dormir. Un chiste aquí. Papá le dice, ¿por qué no le gusta? ¿No te gusta, papá, las personas con buen corazón? Le dice la niña a su padre, y el padre dice, soy cardiologista y soy cardiólogo. Solo para traer un poco de relajamiento mental. Vamos a continuar entonces. Vamos al diagnóstico de la insuficiencia cardíaca. Los criterios más utilizados para el diagnóstico y lo que me interesaría que ustedes guarden en alguna parte de la cabeza serían estos cuatro scores: el score de Boston, los criterios de Framingham, el New York Heart Association, American Heart Association. Esos cuatro criterios son los que van a regir el movimiento de los diagnósticos de insuficiencia cardíaca. El score de Boston principalmente es un score diagnóstico que tiene que ver con puntajes que nosotros le damos a cada signo y síntoma que el paciente presenta, el examen clínico y las señales radiológicas que tenemos de ese paciente, ¿no? Ahí vemos disnea en reposo, ortopnea, disnea paroxística nocturna, disnea al caminar en plano, disnea al caminar en subida. Conforme va relatando el paciente, nosotros vamos puntuando ese síntoma, ¿no? El examen físico también, anormalidad en la frecuencia cardíaca. El paciente está con 128 latidos cardíacos, entonces ya le damos 1 o 2 puntos, ¿no? Vemos una presión ventricular elevada, 2 o 3 puntos, y así vamos calificando. Cuando hablamos de insuficiencia cardíaca definitiva, debe ir para 8 a 12 puntos, posible de 5 a 7, e improbable de 4 puntos o menos. Ese es el score de Boston. Hablamos de los criterios de Framingham como criterios mayores y criterios menores. Entonces debe haber 2 criterios mayores y 1 o 2 criterios menores.
edema agudo del pulmón, crepitaciones pulmonares, disnea paroxística nocturna, cardiomegalia al rayos X. La tercera bulla nuevamente aparece aquí, ausculta de ruidos cardíacos. Es importante que entrenemos cuando podamos todo el tiempo en el internado, porque eso va a sacarnos de muchas dudas y problemas. Turgencia yugular, reflujo hepatoyugular, aumento de presión del venosa central y las cuestiones de peso, ¿no? Pérdida de peso, 4.5 kilogramos después de un tratamiento adecuado. Y los criterios menores: tos, disnea, derrame pleural, taquicardia, edema, hepatomegalia y disminución de la capacidad funcional. El New York Heart Association habla de, es una clasificación funcional. Quiere decir que cuando hablamos de clase 1, nuestro paciente no tiene síntomas. Clase 2, hay limitación leve a los esfuerzos, ¿no? Actividades físicas habituales ya causan síntomas, como caminar y ir de compras hasta la tienda de la esquina, 2 cuadras. Antes no me cansaba, el paciente ahora siente un poco de falta de aire. La clase 3, cuando hay limitaciones moderadas. 4, cuando realmente no consigue hacer nada, ¿no? El paciente tiene que estar en silla de ruedas o ser movilizado o movimentado con ayuda de los familiares o amigos. En cuanto a la clasificación, la American Heart Association, ellos hablan más de estadios. Tiene un poco más a ver con la progresión del cuadro clínico de insuficiencia cardíaca, ¿no? Estadio A, con riesgo de insuficiencia cardíaca; B, que ya tiene enfermedad estructural; la C, que viene con enfermedad cardíaca estructural y síntomas claros de insuficiencia cardíaca; y el estadio D, paciente con síntomas refractarios al tratamiento clínico que requiere ya intervenciones especializadas, ¿no? Ahí viene la parte de cardiología especializada. En cuanto a su etiología, podemos mencionar que hay miocardiopatía isquémica, ¿no? La enfermedad isquémica, hipertensión arterial, la enfermedad de Chagas, que es importante en nuestros países de América Latina, la cardiomiopatía, que es hipertrófica, dilatada, restrictiva, diurética, ¿no? Las toxinas, alcohol, cocaína, microelementos, ¿no? Enfermedades endógenas, diabetes, hipohipertiroidismo, Cushing, insuficiencia renal y el feocromocitoma. Nutricional, para aquellos que les gusta hacer prolongadas dietas, ¿no? Ayunos prolongados. La deficiencia de selenio, tiamina, carnitina puede llevar a estados de insuficiencia cardíaca, la obesidad obviamente y los estados de caquexia. Infiltrativa por sarcoidosis, amiloidosis, hemocromatosis. Doenças extracardíacas como una fístula arteriovenosa, pericardio, doença de Peyerl, anemia. Y otras, pericardio, miocardiopatía normal, y está faltando las virales, que ahora principalmente con el COVID-19 se ha visto algunos casos de insuficiencia cardíaca. Entre los exámenes complementarios tenemos el electrocardiograma, que en los congresos anteriores, con objetivo y visando alcanzar a los futuros internos, futuros médicos, nuestra universidad, la OCEBOL, todos los años hace un esfuerzo para poder capacitar y llevar actualización relacionada a todos estos exámenes, ¿no? En el electrocardiograma tendremos los hallazgos. Primero, que todo lo anormal siempre va a llevarnos, junto con el diagnóstico, con los signos y síntomas, nos va a llevar a pensar en una insuficiencia cardíaca, ¿no? Principalmente si hay infarto. Hablamos de infarto cuando hay infradesnivelamiento o supradesnivelamiento del segmento ST. Bloqueos de ramo, taquicardías, arritmia cardíaca, fibrilación atrial, etc. Todos esos cuadros pueden llevarnos a una sospecha muy grande de una insuficiencia cardíaca. Ahora, un electrocardiograma normal no es común en
una insuficiencia cardíaca crónica, pero puede ser común en una insuficiencia cardíaca aguda, ¿no? Mucho cuidado con esa situación. Uno ve el electro, llega la colega enfermera, muestra el electro y dice, todo bien, no hay problema, puede mandarla a su casa. No hubo un examen clínico, no hubo una evaluación completa y a veces el electrocardiograma solamente nos puede llevar a cometer errores. En la radiografía de tórax podemos ver aumento del área cardíaca, derrame pleural, puede haber congestión venosa en los lóbulos pulmonares, ¿no? Y la radiografía normalmente de pacientes con insuficiencia cardíaca puede mostrarnos fibrosis pulmonar, dolencia pulmonar asociado al cuadro clínico de congestión y descompensación cardíaca. Solo para recordarles, a la izquierda está con una marca amarilla la área cardíaca normal y el resto es una área cardíaca aumentada. Al medio arriba tenemos las famosas líneas de Kerlin, son los, es derrame pleural. En medio tenemos derrame pleural de base bilateral, a la izquierda, a la derecha el rayo X de perfil nos está mostrando el derrame pleural de base. A la derecha tenemos las líneas de Kerlin, ¿no? Vean los tracitos que son las famosas líneas de Kerlin. Y abajo, ¿no? Tenemos el aumento del trama bronquial, que se llama esa congestión que aparece en el pulmón, que a veces confunde con una neumonía y en realidad es solo congestión pulmonar. Este cuadro les quise traer de internet porque resume lo que el clínico general, el interno, debe manejar adecuadamente y como si fuese el pan de cada día, decimos. Electrocardiograma, rayos X de tórax, ecocardiograma va a ser un poco complicado, precisa de un curso. Hablamos en el Congreso en mayo de 2024 al respecto de ecocardiograma y de tecnologías de la urgencia, ¿no? Entonces, sería interesante que todos puedan hacer ese curso de tecnología en urgencias médicas. Y el dosaje del peptido natriurético, cada vez más esas hormonas se usan ya adecuadamente para un diagnóstico correcto de insuficiencia cardíaca. Recuerden el Congreso, les llevamos toda la actualización de tecnología de urgencias médicas, ¿no? Y el aparato, el ecocardiógrafo, es operador dependiente, entonces no ayuda mucho tener un aparato de última generación si no sabemos manipularlo, ¿no? Aquello que les hablaba, el hormonio pro-BNP en realidad tiene que ver con la respuesta de las dilataciones del ventrículo y los valores son menor a 300 es muy improbable, acima de 300 y 450 da para ir evaluando, acima de 500 900, 1800 va aumentando ya, incluso tiene valor prognóstico, cuanto más alto, mucho más grave y el pronóstico es mucho más complicado. Si ustedes llegan a un hospital, tienen que ver cuáles son las características de su laboratorio. Si su laboratorio tiene BNP para ser solicitado, aprovechen y manejen cuáles son los valores de dosaje de su laboratorio donde estarán trabajando, estarán haciendo su internado. El tratamiento de la insuficiencia cardíaca, entonces tenemos el no farmacológico, que son todas aquellas orientaciones que ustedes llevaron en el percurso de todos estos años, ¿no? Reducir consumo de sal, reducir ingestión de alcohol, parar de fumar, actividades físicas que tienen que ser hechas con orientación. El consumo de carnes principalmente sería adecuado reducir carnes rojas, mantener las blancas y peces, ¿no? Verdura y frutas principalmente. Las profilaxis son muy importantes, ¿no? Principalmente contra gripe y COVID. Las infecciones y los cuadros virales, como hablamos anteriormente, pueden llevar a insuficiencias cardíacas
edades encima de 60 y en jóvenes también, ¿no? Con alguna inmunodepresión. Y por último, el tratamiento adecuado de las enfermedades de base, ¿no? Este es un esquema gigante para ustedes tener solamente una idea, ¿no? La base de los medicamentos para insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. ¿Qué es AMR? ¿Qué es ARNI? ¿Qué es B-bloque? ¿Qué es citalopina? Aquí está. AMR es antagonista del receptor mineralocorticoide, que ustedes lo conocen como espironolactona. Es un medicamento importante para ser usado. El ARNI es el sacubitril valsartán, ¿no? Que está entrando cada vez más en uso en la terapéutica moderna de la insuficiencia cardíaca. Tenemos los inhibidores de transportador de la glucosa sódica. Entre ellos está la dapaglifosina, deben haber escuchado, Forxiga, el Jardiance principalmente, la empaglifosina. Esos dos son muy usados aquí en el Brasil. Y por último, los beta bloqueadores. Cuando yo era estudiante, siempre me agarré al carvedilol, el buen, viejo y famoso carvedilol. Ese nunca iba a darme problemas. Las dosis están 125 miligramos de 12 en 12 horas y uno va aumentando conforme el cuadro clínico y no es rápido, tiene que ver un aumento progresivo. Puede llegarse hasta 25 miligramos de 12 en 12 horas, pero no es de un día para otro, no hay un tiempo que lleva ese aumento. Este mnemotécnico me gustaría que ustedes lo tengan en sus conductas de insuficiencia cardíaca congestiva, en la urgencia. Cuando es el perfil A, decimos que es caliente y seco, solo hay que ajustar los medicamentos que ya debe estar tomando el paciente, corregir principalmente la presión arterial, reducir los factores de riesgo, ¿no? En Bolivia yo tenía un paciente que era dueño de una llamada chichería, ¿no? Entonces vivía allá en Montero, fuerte, un gordito, y intentábamos corregir la presión, pero él decía, no se puede parar con bebidas alcohólicas, yo tengo que probar mis productos, decía. Entonces fue difícil tratar. Entonces es solo ajustar los medicamentos y hasta un punto solo orientación. El perfil B ya es un poco más complicado, tendremos que ajustar el diurético, furosemida y los vasodilatadores. Tal vez en algún momento va a precisar oxígeno, ¿no? Y principalmente él va a querer mantenerse en posición ortostática. Perfil C, el frío húmedo, ese significa que está frío, con las manos húmedas, el cuerpo, la piel húmeda, porque no está teniendo una buena circulación y oxigenación de los tejidos por falta de fuerza de bomba cardíaca, ¿no? Entonces ahí tendremos que usar un vasopresor como la dobutamina, inotrópico, ¿no? Noradrenalina, dobutamina y diurético, a veces dosaje es un poco más aumentado. Y el perfil frío y seco, tendremos que a veces aumentar un poco de ecuación molémica y usar un inotrópico, ¿no? Como la dobutamina principalmente. ¿Dudas? Todas, ¿no? Este es mi paciente, en mi año de internado, fue mi primer paciente, don Julio. Llegó gigante, es demasiado, enfermedad de Chagas, descompensado, ahí lo ven flaco, en realidad era sido flaquito, no era toda aquella obesidad que presentaba, era edema, ¿no? Fue una alegría poder tratarlo, fue mi primer paciente en internado. Este es el primer equipo de la Sociedad Científica de Estudiantes de Ciencias de la Salud de la UCEBOT. Hay un flaquito ahí atrás de terno oscuro, es nuestro rector, cuando era flaquito. Este es años después, 10 años atrás, un congreso de la Sociedad Brasileña de Cardiología donde tuve la oportunidad de hablar al respecto de algunas técnicas para cardiología. Y esta es mi vida actual.
de internado a esto, creo que caminamos un poco. Queridos compañeros, colegas, futuros internos, en el primer día de mi internado médico yo me sentí como un astronauta en el espacio. Tenía que valerme por mis propios medios. El temor a lo desconocido, a las intercorrencias me dejaban sin sueño. Tal vez era el miedo de equivocarme. Al final, esfuerzo, sacrificio y fe hicieron de mí un bebé. Muchas gracias.